Hola a todos, este es mi primer curso. Decidí hacer un curso enseñando a programar. No voy a utilizar un lenguaje de programación durante el curso, sino que vamos a utilizar una herramienta llamada PCInt que nos permite aprender a programar utilizando nuestro lenguaje. Vamos a programar en español y utilizando palabras que nosotros conocemos y utilizamos en el día a día. La herramienta es esta que ven aquí, PCInt. ¿Y qué es esta herramienta? Esta herramienta es utilizada para dar los primeros pasos en la programación. Es bastante utilizada porque permite aprender a programar o a entender la lógica de programación más que aprender en un lenguaje como tal. Esa es una de las ventajas. Podemos aprender a programar utilizando algún lenguaje de programación, pero estaríamos aprendiendo dos cosas: lógica de programación y como tal la sintaxis y la semántica de ese lenguaje. Pero el objetivo de este curso es que ustedes aprendan a programar y no que aprendan en un lenguaje, porque las bases de programación son comunes para cualquier lenguaje en el que ustedes vayan a realizar o resolver cualquier problema. Por eso, como es mucho más fácil programar utilizando nuestras mismas palabras, términos que ya utilizamos, y una sintaxis bastante sencilla, sin tantas reglas, se minimizan las dificultades que se tenían a la hora de aprender a programar en comparación de un lenguaje de programación y utilizando esta herramienta, que es mucho más sencillo. Ofrece numerosas ayudas. Ahora vamos a ver la interfaz que nos permiten escribir código mucho más rápido y no tenemos que memorizar como tal toda la sintaxis del lenguaje. La fuente de donde saqué esto es el sitio oficial. Ahí está el enlace y pueden consultarlo, revisar la documentación, algunos lenguajes, algunos ejemplos, y de ahí vamos a descargar el programa en el siguiente módulo. Entonces, durante todo el curso vamos a realizar cada uno de esos ítems. En el siguiente video vamos a instalar PCInt en nuestro computador y vamos a configurarlo para trabajar fácilmente durante todo el curso. Luego vamos a ver los conceptos de entrada y salida de datos. En ese mismo módulo vamos a realizar operaciones aritméticas. Luego vamos a ver las condicionales, vamos a ver ciclos, vamos a utilizar funciones o lo que se conocen como subprocesos, y al final vamos a realizar unos ejercicios aplicando cada uno de los conceptos que vimos durante todo el curso, porque la primera parte va a ser bastante teórica y voy a realizar ejemplos bastante sencillos y no un ejemplo puntual. La idea es comprender cada uno de esos puntos y cada una de esas instrucciones de esta herramienta y que se utilizan en programación en cualquier lenguaje. Después sí vamos a implementar esos conceptos en problemas puntuales, problemas que yo voy a proponer o que ustedes pueden dejar ahí en las descripciones de los videos, en los comentarios, para resolverlos y hacer videos y resolver esos problemas que ustedes proponen. Entonces, el primer concepto o los primeros conceptos que vamos a estar viendo son los de entrada, salida de datos, y ahí mismo vamos a aprender sobre operaciones aritméticas aquí en PCInt. Entonces, ahí ustedes ven dos: eso hay que escribir, comillas, bienvenido en letras rojas, y en el ejemplo de abajo dice leer nombre del usuario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? El primer caso, que es el que ustedes ven, escribir, nos permite mostrarle información al usuario, y el segundo permite que el usuario nos entregue información a nosotros. Es decir, nosotros vamos a realizar una calculadora. Ese es el ejemplo sencillo que todo el mundo entiende, que está en cualquier tutorial porque es muy fácil de entender. Vamos a realizar una calculadora. ¿Qué necesitamos del usuario? Necesitamos que el usuario nos dé los números que él quiere operar, y al final nosotros le tenemos que mostrar al usuario el resultado de la operación. Entonces, con la instrucción leer, nosotros le pedimos al usuario esos datos, y con esos datos alimentamos nuestro programa. Luego el programa realiza un proceso y al final genera una salida, y nosotros le mostramos esos resultados al usuario utilizando la instrucción escribir. Ahí podemos mostrar el resultado, o simplemente lo podemos hacer para mostrar un saludo como está ahí. Las operaciones aritméticas, si se dieron cuenta, yo les hablé de una entrada, un proceso y una salida. Las operaciones aritméticas entran en la parte del proceso. Vamos a realizar las distintas operaciones, algunas sencillas y algunas un poco más complejas. El segundo concepto que vamos a ver son las condicionales, y nos permiten, como dice ahí, alterar el flujo del programa dependiendo de una condición. Si esa condición es verdadera, se ocurre una cosa; si la condición no se cumple,
puede que ocurra otra cosa o no ocurra nada. Vamos a ver dos instrucciones que aparecen aquí en PC. Y la primera es sí, entonces, y la otra es el según. La que ustedes ven aquí es la más fácil de entender, que es el sí entonces, que básicamente es súper intuitivo entenderlo. Si la condición es verdadera, entonces hacemos lo que está ahí, hago algunas cosas. Si la condición no se cumple, hago otras cosas. ¿Cómo podemos entender esto con un ejemplo? Vamos a suponer que una persona realiza una compra y si el valor de la compra excede los 2 millones, entonces se le hace un descuento del 20%. Si no, se le hace un descuento del 5%. Eso podría ser un ejemplo utilizando la instrucción sí entonces. La instrucción según la vamos a ver en detalle en el video que le corresponde, porque es similar a esta, pero la sintaxis varía un poco y el caso de uso también. También vamos a ver lo que son ciclos, cómo podemos repetir unas tareas varias veces. ¿Qué pasa si yo quiero realizar alguna tarea si se cumple una condición? Si la condición es verdadera, como dice ahí, mientras que la condición sea verdadera, hago lo que está ahí dentro, hago algunas cosas. Podemos decir que mientras una persona sea menor de edad, no puede entrar a una discoteca. Si la persona es menor de edad, sería la condición que debe cumplirse, y escribir sería la acción como tal, que sería no puede entrar a la discoteca. Una vez que ya esa condición no se cumple, es decir, si la persona es menor de edad pero la persona realmente no es menor de edad, esa condición ya no se cumple, por ende no vamos a hacer lo que estamos haciendo, que es no puede entrar a la discoteca, ya no estaríamos haciendo nada de eso. Ese puede ser un ejemplo. O qué pasa si yo estoy utilizando alguna aplicación, mientras que yo esté en la aplicación puedo hacer algunas cosas. Si mientras que yo esté en una calculadora puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, y cuando ya yo no esté en la calculadora, yo finalice mi programa, ya no puedo hacer nada de eso. Eso podría ser un ejemplo. El segundo caso es algo bastante parecido al anterior, pero hay que notar algo, y es que en el primer caso la ejecución de esas tareas depende de si se cumple una condición. La condición puede ser cualquiera, no sabemos cuántas veces se va a ejecutar ese ciclo. El segundo caso, miren que hay como una secuencia ahí, fácil de entender, para y desde 1 hasta n con paso 1 a 0. Esto, no sé si no lo entienden, es ejecute desde 1 hasta n lo que está dentro, que sería haciendo algunas cosas. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la definitiva de los 20 estudiantes que hay en el salón? Entonces yo sé que voy a ejecutar ese código que está ahí dentro haciendo algunas cosas 20 veces. Ya nosotros conocemos el número de veces que se va a ejecutar esa funcionalidad o ese código que va a estar ahí dentro, o esas instrucciones que están ahí dentro, esas tareas. Entonces el primer caso no conocemos cuántas veces se va a ejecutar ese ciclo, y en el segundo sí conocemos cuántas veces se va a ejecutar el ciclo. El concepto que vamos a ver al final del curso es algo más complejo, pero es un concepto muy importante, que son los subprocesos. Cómo podemos encapsular código en un bloque o algo que podemos reutilizar. ¿Qué pasa si hay una tarea? Imagínense que ustedes tienen una hoja de papel y ustedes tienen la serie de pasos que realizan para barrer la casa, es decir, toman el cepillo, empiezan a barren la sala y eso. Imagínense ustedes que tienen esos pasos definidos en una hoja, son 5 pasos supongamos, y luego quieren barrer la casa otro día, entonces tendrían que escribir otra vez en la hojita los mismos 5 pasos. ¿Qué pasa si ustedes quieren barrer la casa nuevamente? Escribirían 5 veces otra vez, describirían otra vez esas 5 líneas, por tanto tendríamos el mismo código repetido tantas veces como lo estemos utilizando. Pero ¿qué pasa si yo quiero aislar esa funcionalidad? Que es algo que realmente pasa. Nosotros ya sabemos cuáles son los pasos que tenemos que hacer para asear nuestra casa, y nosotros cuando queremos barrer simplemente decimos listo, voy a barrer la casa. Nosotros no pensamos en que tengo que ir a buscar el cepillo, tengo que ir luego a hacer esto, tengo que luego hacer esto. No, ese código o esos pasos ya están definidos internamente dentro de un concepto. El concepto puede ser limpiar la casa. Si nosotros queremos limpiar la casa, simplemente decimos limpiar la casa. Queremos limpiar otra vez, limpiar la casa. Y todos los pasos que
que definen esa tarea para limpiar la casa van a estar definidos dentro de ese subproceso. Este ejemplo que ustedes ven aquí es el de una función para sumar. Si nuestro código fuera más complejo, fueran 20 líneas y necesitáramos hacer eso 5 veces, serían esas 20 líneas multiplicadas por 5 serían 100 veces. Pero si ya nosotros tenemos ese código aquí dentro, en esa función, ese subproceso, esas 20 líneas, y la llamamos sumar, cuando queramos otra vez hacer esa operación, simplemente tenemos que decir sumar, sumar, sumar y sumar, y ya no tenemos que reescribir todo ese código nuevamente. Hay distintos casos para utilizar las funciones. Son 4 casos que vamos a estar viendo en este tutorial, en el tutorial de las funciones, y vamos a ver la importancia y por qué es bueno utilizarlas. Entonces listo, ya esta fue la introducción. En el siguiente módulo vamos a instalar PCN en nuestro computador, lo vamos a configurar para empezar de lleno a aprender a programar. Bien, entonces eso ha sido todo por ahora y nos vemos en el siguiente video.